Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. En las últimas horas, la periodista de investigación Anabel Hernández ha revelado detalles explosivos sobre uno de los enfrentamientos más tensos entre el poder político mexicano y el empresarial. Pero antes de meternos de lleno en este tema que tiene a todos comentando, quiero aprovechar para felicitaros estas fiestas navideñas. Espero que estéis pasando unos días increíbles con vuestras familias y seres queridos. Y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por ver el canal y por formar parte de esta comunidad que cada día crece más. Vuestro apoyo es lo que hace posible que sigamos destapando estas historias que muchos no quieren que se cuenten. Ahora sí, vamos al grano porque lo que ha salido a la luz es absolutamente demoledor. Ricardo Salinas Pliego, el magnate mexicano dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Grupo Electra, ha dado una entrevista que está haciendo temblar los cimientos del poder en México. Y no es para menos, porque lo que cuenta no es un simple desacuerdo fiscal, es la radiografía completa de cómo funciona realmente el poder en ese país. Salinas Pliego ha destapado que tuvo un acuerdo firmado con el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, quien era presidente en funciones, y su secretario de Hacienda. Un acuerdo donde se establecía claramente que pagaría 7.500 millones de pesos en impuestos, exactamente igual que hicieron otras grandes empresas como Walmart o FEMSA. Nada fuera de lo común, un acuerdo comercial estándar. Pero aquí viene lo verdaderamente escandaloso. Fueron con el cheque, con todo firmado, con todo acordado al SAT, que es la agencia tributaria mexicana, y les echaron para atrás. No una vez, dos veces. Hicieron correcciones, volvieron a ir, y otra vez les dijeron que no. ¿Y sabéis qué es lo más turbio de todo este asunto? Según revela Salinas Pliego, en ese SAT estaba gente directamente vinculada a Andy López Beltrán, el hijo del presidente. Dejad que eso cale un momento. Tenemos a un empresario que quiere pagar lo acordado, que lleva el dinero en la mano, literalmente un cheque firmado, y desde dentro del aparato estatal le cierran las puertas. Esto no es burocracia, esto es una persecución política en toda regla. Pero la cosa va mucho más allá. Salinas Pliego era, y esto es fundamental entenderlo, un aliado histórico de López Obrador. Formaba parte del comité de empresarios que se reunía con el presidente, le apoyó en su ascenso al poder, mantenían una relación fluida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que de repente este empresario con medios de comunicación propios, con millones de seguidores en redes sociales, se convirtiera en el enemigo público número uno del gobierno? La respuesta es tan simple como reveladora: los libros de texto. Cuando el gobierno de López Obrador quiso cambiar los libros de texto escolares con contenido que muchos consideraron ideológico, marxista, con una clara intención de adoctrinamiento, Salinas Pliego dijo basta. Declaró públicamente que él no estaba dispuesto a que sus hijos crecieran en un país donde se les quisiera meter en la cabeza ideologías comunistas o socialistas. Y ahí se rompió todo, porque una cosa es no estar de acuerdo y otra muy distinta es tener los medios y la plataforma para hacer que millones de personas escuchen tu desacuerdo. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante desde el punto de vista político. El gobierno de la Cuarta Transformación, como se autodenomina el movimiento de López Obrador, se encontró con algo que no esperaba: un opositor que habla su mismo idioma, que maneja la comunicación con la misma efectividad, que entiende las redes sociales mejor que muchos políticos jóvenes y que además no tiene miedo, porque Salinas Pliego tiene 8 millones de seguidores en diferentes plataformas y cada mensaje suyo llega directamente a una audiencia masiva sin pasar por filtros, sin intermediarios. Lo que estamos viendo es un fenómeno político completamente nuevo en México. Durante años, la oposición tradicional fue completamente arrasada
por la maquinaria comunicacional de López Obrador. Las mañaneras, esas conferencias de prensa matutinas que duraban horas, se convirtieron en el instrumento perfecto para controlar la narrativa. Todos los días, el presidente marcaba la agenda, señalaba enemigos, construía relatos y la oposición formal, los partidos políticos tradicionales, las cámaras empresariales, simplemente no supieron cómo responder. Pero Salinas Pliego sí supo, y esto es clave. No lo hizo desde la política tradicional, lo hizo desde las redes sociales, desde un discurso directo, sin filtros, sin corrección política. Se posicionó como el tío Richie, una figura cercana que habla claro, que dice las cosas como son. Y funcionó, porque en un entorno donde la gente está cansada de políticos que hablan con evasivas, de declaraciones tibias, de oposición que no opone, apareció alguien que sí planta cara. La entrevista que ha dado es absolutamente demoledora en varios niveles. Primero, porque desmonta completamente la narrativa oficial de que es un empresario que no quiere pagar impuestos. Él mismo lo dice. Aquí está el cheque, aquí están los documentos firmados. Yo quiero pagar lo que corresponde, no me dejan. Eso destroza por completo el argumento del gobierno. Segundo, porque revela la verdadera naturaleza del conflicto. No es económico, es político. El gobierno necesitaba un villano, necesitaba a alguien a quien señalar como el responsable de que las cosas no funcionaran. Y Salinas Pliego, con su perfil mediático, con su visibilidad, era el candidato perfecto. El problema es que este villano tiene voz propia, tiene medios propios y no se va a quedar callado. Tercero, y esto es quizá lo más importante, porque Salinas Pliego está articulando un discurso político completo, no solo una defensa personal. Habla de la seguridad, de la educación, de la salud, de la economía. Dice claramente que el país va directo al precipicio y que no se pueden quedar de brazos cruzados. Y lo más explosivo de todo, abre la puerta a una posible candidatura presidencial para 2030. Dejad que eso cale. Un empresario con medios de comunicación, con millones de seguidores, que se siente perseguido políticamente, que tiene una narrativa clara de víctima del sistema y que además tiene recursos prácticamente ilimitados para financiar una campaña, considerando seriamente presentarse a las elecciones presidenciales. Esto no es un juego, esto es dinamita pura para el sistema político mexicano. Y aquí viene una de las partes más interesantes de toda esta historia, el silencio, porque después de esta entrevista, donde Salinas Pliego hace acusaciones directísimas, donde menciona nombres, donde habla de Andy López Beltrán, donde dice que ha demandado al expresidente, la respuesta del gobierno y de todo su aparato mediático ha sido prácticamente nula. Los llamados chairos, que es como se conoce en México a los defensores más acérrimos del gobierno, han guardado un silencio sepulcral, y eso es rarísimo, porque normalmente, ante cualquier crítica, la maquinaria se pone en marcha inmediatamente. ¿Por qué este silencio? Porque no hay manera de rebatir lo que dice cuando él está ofreciendo pruebas concretas. No puedes decir que alguien no quiere pagar impuestos cuando esa persona está literalmente diciendo: aquí está el dinero, cogedlo. No puedes acusar de evasión fiscal a alguien que tiene documentos firmados donde se establecía el acuerdo de pago. No puedes construir una narrativa de villano empresarial cuando el propio empresario está demostrando que el problema viene del gobierno. Pero hay algo más profundo en todo esto, algo que trasciende el caso particular de Salinas Pliego. Lo que estamos viendo es el surgimiento de un nuevo tipo de oposición política en Latinoamérica. No es la oposición institucional tradicional, no son los partidos de siempre, no son las figuras políticas conocidas. Es una oposición que surge desde fuera del sistema, que utiliza las herramientas de comunicación del siglo XXI y que conecta con un descontento real de amplias capas de la población. Salinas Pliego se está posicionando claramente en lo que algunos analistas llaman la nueva derecha, un discurso que enfatiza
las libertades individuales, que es profundamente crítico con lo que percibe como autoritarismo de izquierda, que propone soluciones drásticas a problemas como la seguridad y que utiliza un lenguaje directo, sin eufemismos. Es el mismo espacio político que ocupan figuras como Javier Milei en Argentina o que ocupó Bolsonaro en Brasil. Y aquí hay que ser honestos. Independientemente de lo que cada uno piense sobre estas posturas políticas, lo cierto es que están resonando con mucha fuerza en amplias capas de la población, porque la política tradicional, la de siempre, ha fracasado estrepitosamente en resolver problemas básicos. La inseguridad en México es brutal, la educación está en crisis, el sistema de salud colapsado, la economía no termina de despegar y la gente está harta de promesas incumplidas. En ese contexto, alguien como Salinas Pliego que dice: vamos a hacer las cosas diferente, vamos a aplicar mano dura con la delincuencia, al estilo Bukele, vamos a reducir el Estado, vamos a dar más libertad a los ciudadanos, encuentra eco. Puede que no estés de acuerdo con sus propuestas, pero no se puede negar que está ofreciendo algo distinto a más de lo mismo. Y esto nos lleva a una reflexión incómoda. El gobierno de la Cuarta Transformación cometió un error estratégico monumental al enemistarse con Salinas Pliego, porque lo que pudo haberse resuelto con un acuerdo de 7.500 millones de pesos se ha convertido en la creación de un enemigo poderoso, mediático, con recursos y con un mensaje que está calando en sectores importantes de la sociedad mexicana. Hay algo que menciona uno de los analistas en este material que es absolutamente clave. ¿Cuántos empresarios que vieron esa entrevista piensan exactamente igual que Salinas Pliego, pero no se atreven a decirlo públicamente? Porque una cosa es tener esas opiniones en privado, en las cenas, en las reuniones de negocios, y otra muy distinta es exponerse públicamente cuando sabes que el gobierno puede ir a por ti. Salinas Pliego lo reconoce abiertamente. Entiende que otros empresarios que tienen accionistas que dependen de más gente no puedan hablar como él habla, pero dice que hay muchos que sí podrían hacerlo y no lo hacen por miedo. Y eso es gravísimo en una democracia, que haya miedo a expresar opiniones contrarias al gobierno. Lo que Salinas Pliego está haciendo es muy inteligente desde el punto de vista político. Se está posicionando como mártir, como víctima de persecución política. Y la verdad es que los hechos que presenta le dan bastante la razón, porque cuando tienes un acuerdo firmado y no te lo respetan, cuando intentas pagar y no te dejan, cuando ves que el asunto se politiza claramente, es difícil no llegar a esa conclusión. Y esto es importante. El propio Salinas Pliego dice que va a llevar el caso a organismos internacionales de derechos humanos. Pensadlo bien. Un empresario multimillonario acudiendo a instancias internacionales alegando persecución política por parte de su gobierno. Eso es un escándalo mayúsculo. Eso pone a México en una situación internacional muy delicada, porque proyecta la imagen de un país donde el gobierno usa el aparato estatal para perseguir a sus críticos. Hay otra dimensión fascinante en todo esto que tiene que ver con cómo funciona el poder mediático en la actualidad. Salinas Pliego tiene TV Azteca, tiene presencia en radio, tiene millones de seguidores en redes sociales. Eso le da un poder de comunicación brutal y lo está usando. Cada declaración suya genera miles y miles de reacciones, se vuelve trending topic, llega a audiencias masivas. Comparadlo con la oposición política tradicional en México, que básicamente es invisible. ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué mensaje están transmitiendo? Prácticamente nadie lo sabe, pero todos saben quién es el tío Richie. Todos saben qué dice, cuál es su postura. Ha conseguido algo que los políticos profesionales no lograron: ser relevante en el debate público. Y esto conecta con algo más amplio que está pasando en todo el mundo: la crisis de la política tradicional
y el surgimiento de nuevos liderazgos que vienen de fuera del sistema. Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, ahora potencialmente Salinas Pliego en México. Son personas que no vienen de la carrera política tradicional, que hablan diferente, que se comunican diferente y que precisamente por eso conectan con gente que está harta de los políticos de siempre. El análisis que hace Salinas Pliego sobre la situación del país es devastador. Dice claramente que mientras el gobierno está obsesionado con crear villanos empresariales, no se está ocupando de lo que realmente importa: generar crecimiento, crear empleos, mejorar la seguridad, fortalecer la educación y la salud, y pone un ejemplo demoledor. El gobierno le acusa de no pagar 75,000 millones de pesos, mientras ellos se han gastado cantidades astronómicas en proyectos que no han llevado a ninguna parte. Y tiene razón en algo: la estrategia de señalar enemigos externos para justificar los fracasos propios tiene un límite. Puedes decir que el país no crece por culpa de los empresarios, que no hay inversión por culpa de los ricos, que todo es culpa del neoliberalismo. Pero llega un momento en que la gente te dice: vale, ya lleváis 6 años gobernando. ¿Cuándo vais a empezar a resolver problemas en lugar de solo señalar culpables? Lo que está haciendo Salinas Pliego es voltear completamente esa narrativa. Está diciendo: yo quiero pagar, yo quiero contribuir, pero vosotros no me dejáis porque os interesa más tenerme como enemigo que como contribuyente. Y eso es un golpe narrativo brutal, porque desarma completamente el discurso oficial. Una cosa que me parece especialmente interesante es cómo Salinas Pliego está construyendo un discurso no solo de crítica, sino también de propuestas. No se limita a decir que todo está mal, está planteando alternativas. Habla de un modelo de seguridad al estilo Bukele, de reducción del Estado, de más libertades económicas. Puedes estar de acuerdo o no, pero al menos está poniendo ideas sobre la mesa, cosa que la oposición tradicional mexicana ha sido incapaz de hacer. Y aquí viene algo que deberíamos reflexionar todos. ¿Es sano para una democracia que un empresario con medios de comunicación propios se convierta en líder político? Es una pregunta legítima, porque obviamente hay riesgos de conflicto de intereses, de uso de medios para beneficio propio, de mezcla entre poder económico y poder político. Pero por otro lado, ¿qué alternativa hay cuando la política tradicional ha fracasado tan estrepitosamente? Es el eterno dilema. En una democracia ideal, tendrías partidos políticos fuertes, con propuestas claras, con líderes capaces que pudieran canalizar el descontento social y ofrecer alternativas viables. Pero cuando eso no existe, cuando los partidos están desprestigiados, cuando los políticos tradicionales son vistos como parte del problema y no de la solución, surgen estos liderazgos alternativos. Lo que sí está claro es que Salinas Pliego ha logrado algo que muchos creían imposible: plantar cara comunicacionalmente a López Obrador. Y eso, independientemente de lo que pensemos de él, es un mérito, porque López Obrador fue un fenómeno comunicacional sin precedentes en México. Dominó completamente la narrativa durante años, y parecía que nadie podría competir con él en ese terreno. Pero Salinas Pliego lo está haciendo. La gran pregunta ahora es: ¿esto va a quedarse en una guerra mediática o va a derivar en algo más? Porque si Salinas Pliego realmente se presenta como candidato presidencial en 2030, estaríamos ante un escenario político completamente nuevo en México. Sería la primera vez que un empresario de ese calibre, con ese poder mediático, con esa visibilidad, buscaría directamente la presidencia. Y hay que decirlo, tiene posibilidades reales. Tiene el dinero para financiar una campaña masiva. Tiene los medios para comunicarse directamente con millones de personas. Tiene una narrativa construida de víctima del sistema que genera simpatía. Y tiene propuestas claras que, aunque polémicas,
resuenan con sectores importantes de la sociedad. No sería un candidato más, sería probablemente el candidato más poderoso mediáticamente de la historia mexicana reciente. El gobierno actual, el de Claudia Sheinbaum, se enfrenta a una situación muy complicada. Por un lado, si sigue con la persecución a Salinas Pliego, lo está convirtiendo en un mártir político cada vez más poderoso. Pero por otro lado, si dan marcha atrás, parecerá que cedieron ante la presión de un empresario, lo cual también es políticamente costoso. Es una trampa, y ellos mismos se metieron en ella. Lo que muchos analistas señalan es que si el gobierno hubiera aceptado los 7.500 millones de pesos desde el principio, se habrían quitado un problema de encima. Habrían conseguido recursos para el erario y habrían neutralizado a un potencial enemigo. En lugar de eso, crearon al opositor más visible y más poderoso que tiene el movimiento de la Cuarta Transformación, un error estratégico de manual. Y hay algo más que está pasando y que es importante mencionar. Otros empresarios están viendo todo esto. Están viendo que si te enfrentas al gobierno, te pueden destruir fiscalmente, pero también están viendo que si tienes los medios y la plataforma adecuada, puedes defenderte e incluso salir fortalecido. Es una lección que va a tener consecuencias en cómo el sector empresarial se relaciona con el poder político de aquí en adelante. Una cosa que me llamó mucho la atención de la entrevista es el tono de Salinas Pliego. Los periodistas que estuvieron con él dicen que estaba extraordinariamente tranquilo, sereno, seguro de lo que decía. No era alguien nervioso, a la defensiva. Era alguien que tiene muy claro su mensaje, que sabe exactamente lo que quiere transmitir y que no tiene miedo. Y eso, comunicacionalmente, es poderosísimo. Porque cuando alguien que está siendo señalado por el gobierno, que está siendo investigado fiscalmente, que tiene toda la maquinaria estatal potencialmente en su contra, se presenta en público completamente tranquilo y seguro de sí mismo, transmite un mensaje muy claro. Yo no he hecho nada malo, tengo las pruebas de mi lado y no me vais a amedrentar. Eso genera respeto, genera admiración incluso en gente que no está de acuerdo con sus ideas. También es interesante ver cómo Salinas Pliego está apelando no solo a cuestiones económicas o fiscales, sino a valores más profundos. Habla de qué país le quieren dejar a sus hijos y nietos. Habla de libertad, habla de no permitir el adoctrinamiento ideológico. Son mensajes que van mucho más allá de una disputa fiscal, son mensajes que tocan fibras emocionales profundas en mucha gente. Y esto es algo que la política tradicional mexicana no está sabiendo hacer. Se ha quedado atrapada en tecnicismos, en discusiones sobre procedimientos, en debates que no conectan con las preocupaciones reales de la gente. Mientras tanto, Salinas Pliego está hablando de cosas que sí importan: seguridad en las calles, calidad educativa para los hijos, libertad para vivir sin miedo. Son mensajes simples, directos, que cualquiera puede entender. El paralelismo que algunos analistas hacen con Bukele en El Salvador es muy revelador. Bukele llegó al poder con un mensaje simple: voy a acabar con las pandillas, voy a hacer que podáis caminar tranquilos por la calle. Y lo hizo con métodos muy discutibles desde el punto de vista de los derechos humanos, pero lo hizo, y su popularidad es estratosférica porque la gente valora por encima de todo poder vivir sin miedo. Salinas Pliego está diciendo: en México necesitamos algo parecido. Necesitamos mano dura con la delincuencia, necesitamos recuperar las calles, necesitamos que los ciudadanos honestos puedan vivir en paz. Y ese mensaje, por controvertido que sea, tiene un atractivo innegable para millones de mexicanos que están hartos de la violencia, de los secuestros, de las extorsiones, de vivir con miedo. Ahora bien, también hay que ser críticos con este discurso. La mano dura sin controles puede derivar en violaciones masivas de derechos humanos, puede crear un estado policial, puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad.
Y eso es algo que hay que vigilar muy de cerca, porque en nombre de la seguridad se han cometido históricamente atrocidades terribles. Pero el hecho de que haya que ser críticos con estos planteamientos no cambia la realidad de que están conectando con mucha gente. Y si la oposición democrática tradicional no es capaz de ofrecer alternativas creíbles en materia de seguridad, va a seguir perdiendo terreno frente a este tipo de discursos más radicales. Lo que está claro es que Salinas Pliego se ha convertido en un fenómeno político en toda regla. Ya no es solo un empresario rico que tiene conflictos con el fisco. Es una figura política, con un mensaje político, con aspiraciones políticas potenciales y con una base de apoyo real y creciente. Ignorarlo o subestimarlo sería un error gravísimo para el gobierno y para la oposición tradicional. Esta historia está lejos de terminar. El caso fiscal va a seguir su curso, probablemente durante años. La batalla mediática va a continuar, con Salinas Pliego usando todas sus plataformas para presionar al gobierno. Y mientras tanto, su figura política va a seguir creciendo, su mensaje va a seguir expandiéndose y su posible candidatura va a ir tomando forma. México está entrando en una nueva fase política, una fase donde las reglas del juego están cambiando, donde los actores tradicionales están siendo desplazados, donde la comunicación directa a través de redes sociales importa más que los discursos parlamentarios y donde figuras como Salinas Pliego pueden convertirse en alternativas reales de poder. Y esto, os guste o no, va a marcar la política mexicana de los próximos años.